Damos gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Señor, tu muestra de amor tan grande para con nosotros. Morir crucificado en la cruz por nosotros. Eso nos dio acceso al Padre, nos dio herencia, nos dio paz. Señor, te damos gracias porque tú eres suficiente. Jesucristo basta en mi vida, es todo lo que yo necesito. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos amaste hasta el fin. Gracias, Señor. Bendice este tiempo, que podamos captar el mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, chicos. Gracias, chicos. Yo creo Dios pone las cosas, ¿no? Muy apropiado este canto, porque hoy quiero hablar, voy a empezar una serie, lo anunciamos, acerca de las etapas de la vida del creyente. Y la obra del Calvario es donde empieza la vida del creyente. La obra en la cruz de Cristo, la crucifixión de Cristo, la obra completa, ahí es donde empieza realmente la vida del creyente. De ahí parte. Bueno, vamos a empezar esta semana y la otra espero poder terminar. Si no, vamos a estar hablando posteriormente de David y Garnat, que son los hermanos que van a ministrarnos después de 2 semanas que vienen. Así es que vamos a estar hablando de las etapas que un creyente, que un cristiano atraviesa. En la vida natural es el ejemplo de una vida espiritual. ¿Qué me refiero con una vida natural? Que es el ejemplo de una vida espiritual. Bueno, en la vida natural hay padres e hijos, hay familia. Cuando tú separas estas dos cosas, la vida natural de la espiritual, te confundes, no entiendes el propósito. Pero cuando tú ves la familia en el hogar, ves lo que Dios estableció. Por eso es que el matrimonios del mismo sexo no combinan, porque no es lo que Dios estableció, porque no es la manera como Dios se va a relacionar con el ser humano. Dios estableció la familia. En el hogar hay padres, hay hijos. Estos se dan a luz en el ámbito de la familia, del hogar, en un ambiente sano, ¿sí? A través de disciplinas, de enseñanzas, de correcciones, de amor, de afecto. Ese ambiente sano se supone, ¿verdad?, que un niño nace y se desenvuelve en este ambiente. ¿Para qué? Para que un día ellos mismos puedan formar su propio hogar. Pero está el hogar, la familia, con un propósito: desarrollar a estos pequeños a un nivel mayor. Miguel, dame un favor, por favor. Así es que Dios estableció la familia en el ámbito natural y nos da un ejemplo, que ese es el prototipo de lo que hoy vivimos o debemos de vivir en el ámbito espiritual. En Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11, Pablo nos enseña y toma como referencia, nos enseña cómo Dios trabaja con nosotros, y toma como referencia la familia, el hogar, que vivimos en el hogar. Entonces vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante. Dice: ¿ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Bueno, este es el principio, este es el concepto. Pablo está diciendo: Dios trabaja con nosotros, Dios no nos deja igual, Dios va
a pulirte, a trabajarte, y tú dices, pero ¿cómo? No entiendo, ¿por qué lo va a hacer? Podríamos pensar, hay una reacción inmediata, ¿verdad? De nosotros como diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiere Dios tratar así? Entonces usa la referencia natural. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Ya metió la paternidad de Dios, porque nosotros fuimos hijos, ¿verdad? Somos hijos en un ambiente, en un hogar, etcétera. Entonces comienza Pablo a decir, hey, Él tiene acceso a tu disciplina o a tratar con tu carácter, con tu vida, porque Él es tu Padre. Ya hay algo personal de Dios para con nosotros. Dice, porque ¿qué hijo es aquel que el Padre? Pablo no sabía que en el 2017 el hijo disciplina al padre. En aquellos años sí todavía los padres disciplinaban a los hijos. Bueno, sí saben eso, ¿verdad? Que la mamá, ya me voy porque el niño se puso necio. Y cuando el niño se pone necio hay que irse. ¿Quién está disciplinando a quién? ¿Verdad? Bueno, Pablo se supone que está hablando de un hogar normal, ¿verdad? Un hogar normal donde los padres disciplinan a sus hijos. Dice, ¿qué hijo es aquel quien el padre no disciplina? Bueno, en San Felipe se dan muchos casos, pero lo natural nos va a ejemplificar lo espiritual. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ya habla de una relación trunca, una relación dañada, si no aceptamos nosotros la disciplina o si Dios no nos da la disciplina. Y la referencia es un hijo bastardo, un hijo que no es del hogar, un hijo que está ahí nada más. Entonces, ¿te fijas cómo Pablo atrae lo natural a lo espiritual? La referencia es clara. Y lo aclara en el 9, dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Yo creo que esto es muy cierto, ¿no? Se aplicaba una disciplina fuerte, se respetaba el papá, ¿verdad? La mamá, con los puros ojos, la mirada, ¿no? ¿Quieres esto? Y le volteamos a la mamá y la mamá no quiero. No, con los ojos te controlaban, ¿no? Y con el chanclazo famoso, el cinturón, bien bonitos tiempos. Bueno, hay un meme que dice, ¿verdad? ¿A quién no lo disciplinaron como con sílabas? No, ya te dije que, o sea, puro chanclazo dado. Bueno, antes era más práctico la disciplina o el llamado de atención. Dice, y los veneramos. ¿Por qué? Y ahí dice ya la referencia. Ahí está la referencia. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor? O sea, al Padre de los espíritus, es el Padre de todos, ¿verdad? El Padre de todos los espíritus creados, y viviremos. O sea, ya está una referencia más clara. Pablo no solamente dice, sí, Dios es tu Padre y bonito, un concepto así abstracto, ¿verdad? No, dice, Dios es tu Padre, va a tratar con tu vida. Como tu papá no te dejó hacer tus mañosadas de niño, de joven, te enfrentó, te confrontó, ¿cuánto más tu Padre Celestial? ¿Verdad? Hay una referencia muy directa. Y dice, hay una razón por la cual les hacían esto los papás. Aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. O sea, pocos días se refiere a la edad donde todavía se puede tratar con el niño, ¿no? Pero o sea, este Padre, no este Dios, no, este Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Nadie le gusta que le disciplinen, ¿verdad? Ni los niños en lo natural, ni nosotros como hijos de Dios en lo espiritual, sino de tristeza. Pero después, ¿qué? Está hablando de cualquier disciplina, sea la natural, la espiritual. Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay una verdad. Tú no vas a tener un bebé, y hablando de bebés, ¿verdad? Los que estamos presente aquí, tú no vas a agarrar para que él
decida que haga. Los bebés están para recibir instrucción, para recibir dirección, para recibir corrección. Así es que Pablo lo está hablando en esa relación. En la casa entonces, en la casa de Dios, así como en la casa nuestra, hay hijos de diferentes etapas, de diferentes tamaños. Hay unos que nacieron, ¿verdad? En tu casa, no sé, tú eres el del medio, ¿verdad? Ya nacieron tus hermanos más grandes hace tiempo, tú quedaste en medio, y luego ya nacieron los más chiquitos, te toca cuidarlos, te toca llevar la mochila esa, ¿cómo se llama? La pañalera, y ay mamá, ¿por qué no? Y el más grande ya se hace pato, ¿verdad? Porque ya le tocó contigo, y así sucesivamente. Hay diferentes niños, hijos de familia en un hogar. Y así como hay diferentes hijos, ellos están atravesando por diferentes etapas. Cuando tienes niños tan seguidos, prácticamente te entra uno a la adolescencia y tú dices, Señor, ¿qué hago? Pues espérate, ahí vienen otros dos. Porque hay etapas, ¿verdad? En la vida de un ser humano hay etapas. Obviamente el hijo está siendo afectado por las circunstancias, el tiempo, lo que tú quieras, pero sobre todo están los padres para atender estas etapas. Ahora, no solamente el tiempo hace que tú madures, porque no puedes dejar a un niño ahí y que ya madure solo, ¿verdad? Como animalito, como una plantita, ya me dejaron ahí. Porque mucha gente dice, no, pues el tiempo, ¿verdad?, hace que la gente madure. No creo, no solamente es el tiempo. Se necesita tiempo para madurar, pero no es solamente el tiempo que tú haces que madure. No solamente el alimento, porque el niño se alimenta también y puede estar creciendo, pero a veces tienes niños grandotes que los ves y dices, todavía, o sea, no están en capacidad de madurez, todavía no, se ríen por todo, ¿verdad? Se ríen, está diciendo por los niños que se ríen por todo. No solamente es el cuidado, no solo es el alimento, no son solamente las caídas, las levantadas, la disciplina, etcétera. El que un hijo crezca es el conjunto de todo esto, ¿verdad? ¿Quién ha sido papá? ¿Quién se lamenta haber sido papá? Ay, tú no tienes ni hijos. ¿Verdad que no? A pesar de todo esto, que es algo ahora sí que extremo, yo creo que es el deporte más extremo que podemos tener a ser padres y ser madres, ¿verdad? Es algo muy bonito, se requiere todo un trabajo, un desarrollo para que este niño crezca. Así es que yo no estoy hablando en el ámbito natural, pero es exactamente lo mismo en el ámbito espiritual. En la casa hay bebés, hay niños ya más creciditos, hay niños que se creen grandes, ¿verdad? Como los bebés que se ponen corbata y zapatotes y dicen, ya soy papá, ¿verdad? Hay niños que se creen grandes, hay niños que ya están más grandecitos, ya están más maduritos. O sea, hay diferentes etapas de la vida de un creyente. ¿Cuál es la estatura o lo ideal que Dios quiere que tú y yo alcancemos? Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Está hablando de los ministros que Dios estableció en la iglesia. Vamos a llamarle así como tipo padres, ¿verdad? Que como en una familia Dios puso a papás. En una familia normal, una familia natural, hay papá y mamá para que esos niños crezcan ahora sí que sanamente. Dice la Biblia, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es la meta de Dios para nosotros como creyentes? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Cuál es el varón perfecto? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que tú como hijo o hija
¿verdad? Hijo, vamos a decirle hijo a todo genéricamente, te desarrolles, crezcas espiritualmente a la estatura de Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Esto es fácil de entender, no tiene mucha complicación. Bueno, yo he tenido 4 hijos, ¿no? Y ha sido interesante verlos crecer. Y ahorita sí, la verdad, sí, me acuerdo cuando eran pequeños y yo quisiera que estuvieran pequeños todavía, ¿verdad? ¿Quién les pasa eso de repente? Además que son más moldeables. Ya de grande no se dejan. Además, pues eran más cariñosos, eran esto, eran aquello. Pero bueno, la vida, como dice, sigue su curso y ellos crecen. Pero tenemos la encomienda a los padres de no solamente que crezcan físicamente, sanamente, sino que maduren ellos en su vida natural, estén en posición algún día de ellos mismos, valerse por ellos mismos, de tal manera que ellos puedan también hasta hacerse cargo de su propia familia. Pero fíjate, en este lapso, en este periodo, en este proceso, tenemos que hay niños que nacen, bebés que nacen, que comienza ese desarrollo interesante en cada uno de los niños. Para llegar a la madurez no se llega a la noche a la mañana. Incluso hay tales cosas como que los bebés no saben discernir entre una mayonesa y una mermelada, o una crema y un chocolate y un tarro de tierra, ¿verdad? No saben distinguir entre eso. Efesios capítulo 4, ¿sí? Efesios capítulo 4, versículo 14, perdón, dice: ¿cuál es la idea y la intención de Dios para ti y para el que está a un lado? ¿Cuál es la idea de esa bebita que estás cargando con el moño rojo tan bonito que se ve? ¿Cuál es la idea? ¿Que se quede bebé para siempre? Sería bueno, ¿verdad? Por como papá, pero si se quedara dijéramos, ay, está rara. No es normal. Los niños crecen, ¿verdad? Crecen, dice la Biblia, para que ya no sean niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. O sea, el deseo de Dios para tu vida es que crezcas. Dile que esté enseguida, que crezcas, por favor. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. A ver, repite conmigo la palabra, crezcamos. Otra vez, crezcamos. Yo sé que los bebés no están en el cunero o en la guardería diciendo, crezcamos, muchachos. ¿Verdad que no? Pues no, simplemente se dan de catorrazos, se dan de maracazos, se dan de mordidas, comen, hacen del baño todo el tiempo. O sea, ellos están viviendo su tiempo de bebés. ¿Quién es el interesado que ese bebé crezca? Tus papás. Pero bueno, tú tienes conciencia ahorita, aunque puedes decir, oye, pastor, pero yo ya pasé por esas etapas. En la vida espiritual puede que estás en esa etapa. En la vida espiritual puede que sepas, que todavía no sepas distinguir entre lo bueno y lo malo. Fíjate, dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Para los niños, yo me fijé eso, yo tuve pequeños, están apenas en el discernimiento, ¿no? Del gusto, por ejemplo, están apenas probando el gusto, ¿no? Y prueban el lodo, está bueno, prueban el chocolate, está bueno, o sea, no les sale igual. O sea, todavía no distinguen. Llega el tiempo que van a distinguir esa diferencia, ¿verdad? Hay gente que dice, pastor, ya me fui a otra iglesia, ay, no distinguen, ¿verdad? Prueban una, prueban otra, o sea, ya me estoy alimentando de esto, necesitas aprender a distinguir, amén, cosas como un bebé espiritual, que no se te haga lo mismo chocolate que tierra, ¿no? O en esta cosa, no estoy diciendo que las demás iglesias son tierra, simplemente que tengamos un discernimiento.
Hebreos 5:14. Vamos a usar mucho la Biblia, hermanos, así es que pónganse abusados. Estoy en la introducción, Dice el 14, pero el alimento sólido, esto está hablando de niños espirituales, ¿verdad? ¿Quiénes aquí entienden que hay una vida espiritual y una vida natural? Y las dos están juntas porque están en nosotros. En la vida natural, ¿cuántos años tienes? No me digas. Si eres mujer, no digas. Si eres hombre, pues dilo, ya que. Yo tengo 51 años en mi vida natural. En mi vida espiritual tengo que ver cómo estoy, porque aquí me puedo ver ya así medio interesantón, ¿verdad? Ya de empezando apenas una canita por acá, por acá. Pero en la vida natural puede que yo, en la vida espiritual puede que Dios me vea y estoy ya viejo, pero en la vida espiritual acabo de nacer de nuevo, a lo mejor. Me acaban de comentar de Cristo y estoy comenzando a recibir. ¿Sí me entiendes? O sea, en la vida natural tú tienes una edad. En la vida espiritual tú tienes que identificar en qué edad estás, qué etapa estás. De eso se trata la predicación. Todo lo que dije es para eso, para llegar a esa conclusión, que tú puedas identificar en qué etapa estás. Ahora, una de las características de identificar tu etapa de tu vida espiritual, vamos otra vez al ejemplo natural. ¿Cómo es cuando tú supiste que tu niño ya había madurado un poquito? Cuando seguía comiendo tierra creyendo que era chocolate. Es cuando su sentido del gusto se desarrolló más. El sentido del tacto, el sentido de la vista se fue desarrollando. Fíjate que en el espiritual tenemos 5 sentidos espirituales. Dice, pero el versículo 14, Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos. ¿Cuáles sentidos? Dice Pablo, acuérdate, está haciendo referencia como si fuera lo natural, el ámbito espiritual. En lo natural tenemos 5 sentidos, en lo espiritual tenemos 5 sentidos. Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ok? Hay una verdad ahí. Necesitamos desarrollar en nuestra vida los sentidos espirituales. ¿Cuáles son estas etapas? Entonces, que un creyente, vamos a resumir en 4 etapas de que un creyente puede y empieza a caminar y va atravesando por estas etapas. Para que tú te midas. ¿Te acuerdas cuando eras niño que te medían en una pared? Yo sí medía a mis hijos en una pared así y les iba tachando y les iba poniendo la fecha. ¿A quién le tocó? ¿A qué niño no le importó a su papá que le pusieron? Está bien amargado, ¿no? A mí no me pusieron rayita. No, pero muchos papás sí lo hacían, ¿verdad? O si no, un niño solo. Aquí estoy. Bueno, te digo que el niño no se preocupa por eso, pero el papá sí. Bueno, vamos a entrar a la primera etapa. A la etapa primera. Y eso es lo que tenía referencia a la canción que acabamos de cantar. Bueno, cantamos y cantaron las mujeres y los hombres muy bonito aquí. Vamos a llamarle la etapa de la conversión. La primera etapa es la etapa de la conversión. ¿Sí? Y te lo voy a explicar y tratar de explicar lo mejor posible para que entiendas que probablemente tú no estás convertido. No quiero descalificarte, quiero que tú te califiques y que te metas. ¿Sí me entiendes? Porque muchas veces nosotros damos por sentado cosas. Una de ellas puede ser la vida cristiana. ¿Y por qué estamos batallando en que la vida cristiana no nos funciona o no funciona en nuestras vidas? Muy probablemente porque esta etapa no la hemos atravesado. O si la atravesamos, no estamos viviendo en ella. Ok. Número 1, la etapa de la conversión. Esta palabra conversión yo la puse como la primera etapa.
la etapa donde la persona se convierte? Bueno, tiene varios nombres en la Biblia. No solamente se le llama conversión. En la Biblia también se le llama nuevo nacimiento. En la Biblia también se le llama, bueno, ya pusimos conversión, también se llama arrepentimiento. En la Biblia encontramos que esta etapa o esta primera etapa de conversión tiene varios nombres. También se le llama nueva vida en Cristo. No se le llama, fíjate, qué curioso. Nosotros creemos que el venir a la iglesia es como ir al centro de salud, ¿no? Pues, qué bueno que tengamos centro de salud y muy bueno. Pero de que llegamos, nos sentamos, esperamos que el doctor nos hable y que se resuelva un problema e irnos. ¿Sabes que eso no se trata de la vida cristiana? Se trata de la conversión de la gente. Se trata de la nueva vida en Cristo Jesús. No estoy criticando el centro de salud o un hospital o un lugar de esos que ayudan a la gente. Qué bueno que ayudan a la gente en lo natural, pero no es de esa manera lo que Dios espera. Porque si tú vienes aquí, es que a mí me dijeron que mi matrimonio se va a arreglar, estoy esperando, estoy en la sala de espera. Es que me dijeron que mi economía se puede mejorar, estoy en la sala de espera. Es que me dijeron que este va a cambiar, ¿verdad? ¿Verdad? Y dice que esta va a cambiar, ahí se le echan, va a cambiar, y estoy esperando en la sala de espera. Ya cuando el Señor me llame y que me dé un toque o que ya voy a salir de aquí con mi problema resuelto. No es el centro de la vida cristiana. El centro de la vida cristiana se llama conversión en la obra de Cristo. Ok, vamos a esto. El nuevo nacimiento, Juan 3:3 dice, Jesús a Nicodemo, un hombre que sabía la ley, le dice: de cierto te digo que el que no nace de nuevo, no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Una pregunta, no es capciosa, es directa. ¿Tú ya naciste de nuevo? Algunos, no sé. Yo vengo porque viene mi suegra. Yo vengo porque me gusta. Yo vengo porque te reciben con pancartas. Yo vengo porque me hace sentir bien. No, espérate. Todo eso, qué bueno, todo eso está muy bien. Qué bueno que te hace sentir bien, que te digamos bienvenido. La bienvenida que hizo Yair aquí muy excelente. Pero la pregunta es directa: ¿ya naciste de nuevo? Es una muy buena pregunta que tienes que contestarte. Espero que al final de esta reunión estés completamente convencido si eres o no nacido de nuevo. Ok, la conversión. Hechos 3:19. La palabra conversión aparece en el Nuevo Testamento. Pedro les dice a la multitud que se conviertan de sus malos caminos. Estoy esperando que la pongan aquí. Así que arrepentíos. ¿Y qué? A ver, otra vez digan: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Está la palabra convertirse. Bueno, también ahí tenemos la palabra arrepentimiento. Acuérdate que dijimos, es una de las palabras, arrepentimiento. Pero también vamos a Hechos 2:38. Hechos 2:38 encontramos esa palabra. Aquí ya encontramos convertirse, nuevo nacimiento, arrepentimiento. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu. Nota algo en este versículo y en el que acabamos de pasar. Tiene una razón de ser el arrepentimiento y la conversión. ¿Cuál es el asunto central aquí del arrepentir? ¿Por qué me voy a arrepentir? ¿Por qué me voy a convertir? Mira, pon y ahorita ponemos al anterior. Te voy a llevar por este sendero
de lo que es la vida cristiana. ¿Cuál es el issue? El asunto. Miren, no están viendo ningún asunto. Dice, arrepentíos y bautices vosotros en el nombre para perdón de los pecados. ¿Cuál es el asunto principal? Que tu marido se convierta, que tu marido cambie, que tu economía mejore, que tiendas bonito, que se te enchile los pelos. No, el perdón de pecados. El versículo anterior que leímos es Hechos 3:19, a manera de referencia. Aquí ya lo vamos a estar entendiendo el por qué tenemos que arrepentirnos, tenemos que convertirnos. Así que ahí está, no, es el mismo. No, es Hechos 3:19, sí es este, ¿va? Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean, ¿qué? ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué se tiene que arrepentir y convertir una persona? Para que sean borrados. A ver, repite conmigo, borrados. Eso me gusta, la palabra borrado, ¿verdad? Porque no significa cubiertos, nada más así por encimita. Sean borrados, ¿qué? Los pecados, ¿ok? Y Romanos 6:4 tenemos lo que se le llama nueva vida en Cristo Jesús, que significa también la conversión de una persona. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué? A ver, repita conmigo, andar en nueva vida. Andemos en nueva vida. Bueno, la primera parte del creyente, para ser creyente, necesitas conversión. Que implica es tener un nuevo nacimiento, estar arrepentido y vivir una vida nueva. Esto es el primer paso de la vida del creyente. Ese es el primer paso de la vida del creyente. ¿Cuál era el asunto que dijimos? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué pasa esa nueva vida? ¿Por qué nos arrepentimos? ¿Por qué nacimos de nuevo? ¿Por qué? ¿Cuál es el asunto principal? Los pecados. ¿Ok? A ver, repitan conmigo, los pecados. Ok. Cuando Jesús fue clavado en el Calvario, el asunto principal, adivinen cuál fue. Que les cayó mal a los judíos, que los romanos ya le traían ganas, que la nación de Israel, ya saben cómo han sido los judíos siempre. ¿Cuál fue el asunto por lo cual Jesús fue a la cruz del Calvario? El perdón de pecados. Él fue a la cruz del Calvario, ¿por qué? Para clavar ahí nuestros pecados, ¿ok? Nuestros pecados. Si tú no entiendes este primer paso, escúchame bien lo que te digo. Si tú no entiendes este primer paso, probablemente es la razón fundamental por la cual tú no estás viviendo una nueva vida en Cristo Jesús. Estás viviendo en una religión. Estás viviendo en un concepto de Dios en tu mente, pero en tus acciones no se refleja un nuevo nacimiento. A ver, yo les pregunto a las mamás, a los papás, bueno, ahorita hay muchas mamás jóvenes. ¿Qué es la evidencia de un nuevo nacimiento en la casa? La alegría, muy rápido. Llegó la alegría, llegó el cochinero también, pero llegó la alegría. ¿A poco no? Ya hay alegría en la casa. Si tú eres una persona amargada, frustrada, herida, examina tu conversión. Porque lo primero que debe de haber en tu vida es alegría,
gozo. Y deja tú eso, cuando hay un niño nuevo en la casa, a lo mejor el niño tiene gozo y se ríe, todo eso. Cuando hay un niño nuevo en casa, los demás que se van de la calle, ya no quiero chamaco, se gozan con él. Si tú estás en medio de un grupo y nadie te dicen el yodex, porque donde llegas deshaces las bolitas, muy probablemente no estés viviendo la vida cristiana, porque lo que tú debes de estar provocando es alegría alrededor tuyo. Bueno, muchas cosas más. Necesitas entender esto. La obra de Jesús en el Calvario acabó con el pecado. ¿A quién le da gozo eso? ¿Cuál era el asunto principal de todo? Es que estábamos en pecado e imposibilitados de estar accesibles a Dios. ¿Sí? Romanos 3:23 dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, a ver, di la palabra todos. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice así. Ese es 6. Ahora pone el 3 y luego el 23. Por cuanto todos pecaron, ¿qué? Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es el asunto de la vida cristiana, hermano? ¿Es venir a la iglesia los domingos? Implica o es consecuencia, pero el asunto principal es que Jesús muere en el Calvario, en una cruz, fue clavado para llevarse el pecado del mundo ahí. Tú y yo estamos separados de Dios. Un abismo nos separaba que se llama pecado. Era imposible tener comunión con Dios. Hay gente que allá afuera, si vive en pecado, si vive en esa situación, no puede tener comunión con Dios. Aunque le rece a las ánimas del purgatorio, ruega por él. Aunque le rece a quien le rece, no tiene acceso a Dios por el pecado. Cuando hablamos de pecado, escúchame bien, no estamos hablando de solamente el adulterio, la fornicación, la avaricia, el chisme, porque mucha gente se cree buena. Y dice la Biblia que no hay ni uno solo, porque todos hemos pecado. Cuando Adán pecó, escúcheme bien, cuando Adán pecó se le llama el pecado original, no fue el sexo, no fue la manzana, fue la desobediencia del hombre. La desobediencia lo llevó a una situación de separación con Dios. Dios le dio la espalda al hombre, al ser humano, y vivimos en una condición de separación. ¿Sí me están captando? Está fácil de entender esto, ¿no? Ok. Está el hombre imposibilitado de tener comunión, relación con Dios por el pecado. Por el pecado. La obra de Jesús, haz de cuenta, imagínense en ese dibujo, pongan una cruz intermedia ahí, y por ese puedes pasar a tener comunión con Dios. La obra de Calvario lo hizo posible. ¿Ok? De eso se trata la vida cristiana. Si tú llegas aquí y tú dices, bueno, voy a hacer una oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón y qué padre, ahora sí ya me va a restaurar mi matrimonio, ahora sí va a hacer esto. Te estás equivocando. Necesitamos entender, necesitamos conocer que somos pecadores, que no tenemos capacidad de ir con Dios, que aunque no hayamos hecho nada en la vida, estamos del otro lado. No, pues yo no maté a nadie, yo no robé, yo no me adulteré, yo no forniqué, pero estás del otro lado. El pecado original está en ti. Tus pensamientos, tus sentimientos dictan hacia ese pecado. No lo has hecho por la manera a lo mejor que te educaron, pero nomás deja que te deseduquen y vas a ver que si lo haces, porque el pecado está en ti. A lo que los quiero llevar, mis hermanos, es que la conversión empieza
cuando una persona sabe que es pecadora y necesita, ¿qué dije? Arrepentimiento, necesita conversión, necesita nacer de nuevo, necesita una vida nueva en Cristo Jesús. Si tú no entiendes que necesitas esa conversión en estas 4 palabras, tú estás viviendo simplemente, cambiaste de religión. Te sacaste la religión antigua, yo voy a conocer esta religión. Necesitas decir: Señor, yo soy un pecador. Ahora, a lo mejor hiciste la oración una vez, 2 veces, 3 veces, pero llega un momento donde tú llegas al Señor y dices: Señor, de verdad, ya no me importa mi viejo, ni mi vieja, ni el dinero, ni la salud, ni la enfermedad. A mí me importa estar cerca de ti. Ahí hay un encuentro personal con la gracia divina. ¿Quién ha sentido eso? Ay, gloria a Dios, sí, yo dije: no, capaz de que nadie. Y tenemos que salvarnos todos. Qué bueno, sí estoy predicando entonces sobre bien, ¿verdad? Pero puede que haya algunos que todavía están en ese lapso de: es que no he sido tan malo. Por eso es que no se les puede, por eso un cristiano que no sabe esto no puede predicarle a cualquier persona. Yo le puedo predicar a reyes, a ricos, millonarios, artistas, a cualquier persona, porque yo sé que está en pecado. Y yo sé que sin Cristo no tiene paz. Lo primero es: no tiene paz. Como no tiene una vida nueva, no puede hacer cosas diferentes a lo que le dicta su corazón lleno de pecado. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? Y tercero, y lo más importante, no tiene comunión con Dios, que ahí está la vida verdadera. Así, preséntame a cualquier artista y que le diga: oye, necesitas a Cristo. ¿Para qué? Tengo dinero. Ay, sí, cierto, tiene dinero. Ay, necesita a Cristo para conseguir mujeres. Yo consigo así mujeres. Ay, sí, cierto, tiene mujeres. Necesitas a Cristo para tener carros y yates. Yo tengo carros y yates. Ay, sí, cierto. Necesitas a Cristo, porque si estás separado de Dios, en la eternidad va a ser más gacho. Si tú no te arrepientes, no te conviertes, las cosas materiales no te van a interesar en la vida eterna. Necesitas a Dios por perdón de pecado. ¿Sí me entiendes? Eso es el primer paso. Necesitamos entender que este primer paso y el más importante de todo creyente. El pecado es desobediencia. Rompe la ley de Dios. Cuando dice Romanos 3:23 que todo significa todos, todos, no hay ni un uno, ni aún uno que no haya pecado. El pecado entonces es vivir bajo nuestras propias reglas y no la voluntad de Dios, separados de Dios. La obra de Cristo se trató de pagar ese pecado en la cruz del Calvario. Romanos 6:23. Se trató de que ese pecado fuera clavado en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Es el centro de la vida cristiana, la cruz de Cristo, hermanos. Entender que si no reconoces que eres pecador ayer y te arrepentiste, es que bueno, pero hoy te tienes que arrepentir también. No quiere decir que te tienes que volver a salvar la eternidad. Ya estás en la eternidad si lo hiciste una vez y estás seguro de que Cristo entró a tu vida, naciste de nuevo, pero se nos olvida eventualmente y comenzamos a vivir como vivíamos antes. Y decimos: es que la vida cristiana como que no me está funcionando. Lo que no te está funcionando es tu cabeza, de que te reconozcas que el yelmo de la salvación no es para tenerlo aquí a un lado, es para ponértelo todos los días. El yelmo de la salvación. ¿Por qué el diablo les da a los cristianos si andan por allá mundanizándose, haciendo lo que sea? Porque traían el yelmo de la salvación allí. Sí soy salvo, pero no viven como salvos, porque no reconocen día a día la obra del Calvario. Por eso cuando vamos en la noche: Señor, gracias por tu gracia. Por eso cuando le reclamas: ¿por qué, Señor, no tengo carro, en de bicicleta? Cuando te acuerdas que te salvó de la eternidad, dice: no le hace caminando, Señor, pero soy salvo primeramente. No, Señor, no me das para comer, no tengo lo que otro. Pero te acuerdas, dice la Biblia, el Salmo 91,
¿Te acuerdas del Salmo 91? ¿Sí? Dice, no, perdón, no es el Salmo 91, sí, que te perdonó todas tus iniquidades, ¿sí? ¿Verdad? Que perdona tus, no es el Salmo 91, por eso no era. Dice, bendice alma mía, ahorita lo buscan, 102, algo así. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Fíjate, ese salmo es bueno, alguien lo busca para apuntarlo aquí en mi mensaje. Es el Salmo 112, yo creo, 117, 102, yo siento más, hermano. 102, versículo, ¿no? 103, ¿quién da más? Ya van 3, ya van 4. 103, ahí está, 103. ¿Por qué? Mira, no lo buscas. No, Salmo 103, nos había faltado uno nada más. Fíjate, ¿cuáles son los beneficios que el alma te tiene que recordar día a día? Versículo 1 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué le alabamos al Señor? ¿Por qué viene? Fíjate que yo me he dado cuenta que mucha gente no adora a Dios en el tiempo de la adoración. ¿Y sabes por qué? Porque no vive en su salvación. Porque si tú te acordaras que ibas al infierno, Señor, gracias porque me iba a ir al infierno, gracias. ¿Sí me entienden? Mucha gente no le entiende, no le haya chiste cantar y cantar. Entonces yo digo, pregúntate, ¿en verdad crees que eres salvo? Muy probablemente si no estás cantándole al gozo de tu salvación. Dice el 2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son sus beneficios? El carro que te comprará. Aquí dice, mira, en mi versión dice el carro que te comprará, la mujer que te modificará, la pareja que te traerá, los bienes que tú heredarás. No. ¿Cuál es el primer beneficio? ¿Cuál es el asunto principal del Calvario? Dijimos, el perdón ¿de qué? De pecados. ¿Y qué dice ahí? Es el que perdona todas tus iniquidades. Ese es el asunto principal. ¿Por qué no diezmamos? No, porque diezmo. ¿Por qué no ofrendamos? ¿Por qué no adoramos? ¿Por qué no? Todo se basa en que tú no reconoces que tenías iniquidades o tienes iniquidades que Él te puede perdonar. Porque hay gente, no, me voy de la iglesia. Me voy de la iglesia porque tiene iniquidades, porque quiere vivir en su pecado. Todo se basa en este primer paso. El primer paso es reconocer, soy un pecador. Estaba leyendo las biografías de los años pasados, los siglos pasados, de grandes hombres de Dios, y me impresiona la predicación tan sencilla. Una es, arrepiéntete, el Dios, los sermones, ¿cómo se llamaban? Un Dios vivo, un Dios celoso, un Dios consumidor. La gente sabía que estaba en pecado cuando se les predicaba acerca del pecado. El problema es de hoy, de nuestros tiempos, es de que predicamos tanto de la solución de nuestros problemas que se nos olvida que Cristo perdona pecados. Es el que perdona todas tus iniquidades, ¿dónde estoy? Y sana todas tus dolencias. Rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Ya esto ya es más adelante. Sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esta es una nueva vida en Cristo Jesús. A mí me encanta la vida en Cristo Jesús. ¿No te encanta? Tienes una oportunidad de revivir, de renacer cada día en Cristo Jesús. Pablo dijo, todos los días yo muero. En otras palabras, yo todos los días vivo con la conciencia de Cristo, mi Salvador, de lo que Él ha hecho en mí. Fíjate, vamos a Isaías 53. Ya con esto termino. A lo mejor tengo todavía más, pero todavía es una serie. Isaías 53. Síguelo, por favor. Fíjate el asunto importante. Esta es una profecía de Jesús
600 años, escúchame bien, 600 años antes de que el Mesías, que Jesucristo de Nazaret naciera, muriera, resucitara y pudiéramos ver toda su obra, 600 años antes se dijo esta profecía acerca del Mesías, de lo que iba a vivir. De hecho, estuve viendo cómo unos judíos allá en Israel estaban entrevistando a otros judíos y diciéndole: ¿tú has leído el capítulo 53 de Isaías? No. Y lo pusieron a leer en el capítulo 53 de Isaías en hebreo. Y lo leyeron y dijeron: ¡ay, qué tremendo! Dice: ¿y cómo termina? Muerto. ¿Y cómo termina? Pues masacrado. Órale, dice: ¿conoces a alguien? Fíjate lo interesante, los judíos le dijeron: ¿conoces a alguien en la historia de la humanidad que haya terminado así? No, no se me viene así. Así decían los judíos, todos, como 5 o 6 judíos que entrevistaron, mujeres, hombres, jóvenes, todo, le decían: no, no me acuerdo. Dice: ¿y podrías poner a Jesús ahí? Y decían: ah, caray, como, pues sí encaja, dice, sí encaja Yeshua, porque así le llaman, ¿verdad? Yeshua. Dice: sí encaja, dice, pero no, pues nunca habíamos sabido porque no leen el Isaías 53. Y Isaías 53, léelo conmigo desde el versículo 4. Ciertamente Él, que en el Calvario, hermanos, debes de gozarte y recordar todos los días el sacrificio de Jesús. Dice: ciertamente Él llevó, ¿qué? Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue, ¿por qué? Por el carro nuevo que te va a comprar, por la mujer nueva que te va a hacer, por la economía. No, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre. ¿Qué te dije que era? Cuando el hombre pecó, se rebeló contra Dios. Dios le dio la espalda porque no puede estar con un rebelde. Jesús se clavó en la cruz, o se dejó clavarse en la cruz del Calvario, por nuestras rebeliones, por estar separados de Dios. Hermano, yo creo que la cruz, o en la cruz, la obra de Jesucristo, tenemos todo lo que tú y yo necesitamos. Que andamos con la capa caída, que andamos mal económicamente, que no, ve a la cruz y dile: Señor, gracias por tu salvación, gracias por tu obra en el Calvario, con eso me diste vida y vida eterna. Cuando comience tu alma y tu mente a reflexionar sobre la obra de Jesucristo y alabar a Dios por la obra de Jesucristo, tú vas a comenzar a vivir en otra manera de vivir. La bendición del cielo a la tierra va a llegar. Pero ¿qué pasa cuando no vamos a Dios? Primero, no hay oportunidad de arrepentirnos nuevamente. Una vez un anciano, un maestro mío del instituto bíblico, siempre estaba orando en lenguas. Para que los que no saben, también hay un don del Espíritu que es hablar en lenguas, en otras lenguas. Siempre andaba orando en lengua, llegaba y oraba y se agarraba la cabeza así. El hermano Alton Ross se llamaba. Se acuerda mi suegra muy bien de él. Lo queríamos mucho todos. Era un hombre, yo diría, un hombre santo, santo. Así, literalmente, y enseñaba, le encantaba enseñarnos. Él, junto con el hermano Ray Williams, nos sembraron la carga de plantación de iglesias. La verdad, fueron nuestros padres en plantación de iglesias. Y le dijimos: hermano, ¿cuál es su secreto de vida? O ya como jóvenes, díganos, maestro. Dice: oh, no, yo tengo, porque todavía hablaba español mucho. Dice: yo tengo todos los días que arrepentirme. Vivo en arrepentimiento en la mañana, vivo arrepentimiento en la tarde, y vivo arrepentimiento en la noche. Y dije: si él es santo y casi levita, imagínate yo. La verdad, yo dije: no, está exagerando. Pero es la vida del creyente. El problema del creyente que se va separando de Dios es como la ranita que ponen en un vaso de agua y le ponen calentar y no se da cuenta, y de repente ya está cocida. Si saben, ¿verdad? Que las ranas las pones, no tenemos esa imagen, pero está la rana ahí, le pones
Y está fresca el agua, está calientito y calientito hasta que se calienta, pero ella no se dio cuenta porque lo caliente fue progresivo. Y así hay muchos cristianos, como no se arrepienten en la mañana: Señor, perdóname mis pecados, yo sé. Ahora, entiende, para arrepentirse la primera vez, convertirse la primera vez, tienes un plus, se llama vida eterna. Pero por arrepentirte cada día tienes otro plus, se llama santificación. En otras palabras, le estás pidiendo perdón por todos los pecados del día, los que cometiste, y tienes oportunidad de reivindicar el camino todos los días. El problema de que los cristianos que se van apartando de Dios es que no reivindican ese camino, no rectifican ese camino y comienzan a vivir. Al rato, no, el pastor, las hermanos. ¿Y por qué? Porque viven en su pecado. La verdad nos enseñó una lección poderosa de vida. Yo vivo en arrepentimiento, en la mañana, en la tarde y en la noche. Hermanos, vivamos en ese arrepentimiento. Reconozcamos la cruz de Cristo como obra en nuestras vidas. Isaías 53, seguimos leyendo rápido. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos, ¿qué? Como ovejas, cada cual se apartó. Fíjate, descarrío, apartado. Antes había dicho rebeliones, pecado, falta de paz, etc. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el carro que tú quieres. Mas Jehová cargó en él el pecado. ¿Cuál es el asunto principal que atrae, que amarra al creyente? El pecado. ¿El pecado de quiénes? ¿De quiénes? ¿De los más santos? No, pues los más santos, pues si los más santos tienen que arrepentirse todos los días, ¿cuánto más nosotros? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Estoy en el 7. Matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión. ¿La qué? La rebelión. La rebelión es la importante. Si tú no recibes lo que pediste, no te rebeles, porque por eso fue clavado Jesús. La rebelión es lo que nos ata y nos tiene amolados, mis hermanos. ¿Sí me entienden? Lo que nos tenía amolados y lo que nos sigue amolando si somos cristianos o cristinos. Rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida por expiación. Expiar quiere decir pagar, cubrir, o sea, la deuda por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, aquí está la salvación. Por su conocimiento, o sea, conocer esto, dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a ¿qué? A mucho, y llevará las iniquidades de ellos. Este es el conocimiento que no debe de estar ausente en nuestra manera de pensar como cristianos. Si como cristianos, hermanos, te has olvidado de que eras un pecador y que sigues siendo un pecador, estás en peligro de extinción, peor que la vaquita. Porque eventualmente tú vendrás aquí buscando una de las soluciones a tus problemas, pero mientras no entres en la conversión completa de tu vida, porque cuando uno entra en la conversión, el asunto del pecado y la solución del pecado se hace tu bandera, se hace tu causa. Ya no se hace tu causa el marido que te hizo esto, la marida que te hizo aquello, el dinero que no tienes. Tu causa es: Cristo me puede perdonar,
Cristo tiene el poder para perdonar. Se llevó el pecado. Entonces yo puedo caminar en una nueva vida a raíz de que Él se llevó el pecado que me ataba. ¿Qué es pecar, hermano? Es la capacidad del diablo que tiene de atar tu vida. Y Cristo se llevó esa capacidad. Ahora podemos ser libres. Amén. ¿Sí entiendes esto? ¿Sí? Esta es la primera etapa de la vida de creyente. Obviamente no vas a entender muchas cosas. Obviamente un bebé no entiende muchas cosas más que comer, hacer y dormir. El creyente nuevo no debe entender tantas cosas, a lo mejor porque es nuevo todo, pero lo que una cosa sí debes de entender: Cristo perdona pecados. Si tú no entras aquí con ese pensamiento, al rato te vas a salir decepcionado. No me resultó. Mira, mi esposa no cambió. Mira, mi situación no cambió. Porque no entendiste la obra del Calvario. No entendiste en qué está basada toda la vida cristiana. Toda la vida cristiana está basada en que Jesucristo te da la capacidad de vencer el pecado, de vivir sin pecado. Y de ahí abarcas todo lo demás. Lo demás viene como añadidura. Las bendiciones, la prosperidad, tu familia se salvará. Todo eso viene como añadidura cuando tú empiezas a vivir en la obra del Calvario. Amén. Yo le voy a pasar a los de la alabanza. Otra vez vengan a tocar este canto. Ya les di chamba a los muchachos y les vamos a pagar lo mismo. No es cierto, no se les paga, el Señor les da. ¿Por qué no piensas por un momento ahí donde estás, sin moverte mucho? ¿Por qué no piensas? ¿Y por qué no reflexionamos? En verdad, sí fui salvo, porque yo me acuerdo de que entró gozo en mi vida. Dios me transformó. Y segundo, pero ya no tengo ese gozo. Quiere decir que el yelmo de la salvación lo tienes por un lado. Dice la Biblia que el casco se tiene que poner en la cabeza. A lo mejor te has olvidado de la obra de Jesucristo. Podemos ir a Dios y pedirle perdón nuevamente. Decirle: perdóname, Señor. Yo reconozco que soy un pecador. ¿Por qué no te pones de pie y oramos al Señor? Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, que he estado, Señor, a pesar de que un día reconocí como Señor y Salvador, he estado lejos de ti. No he reconocido la obra de Calvario que me da la oportunidad no solamente de volver a arrepentirme día tras día, sino de caminar contigo sin el poder que el pecado puede hacer en mí. Te pido perdón, Señor. Dile al Señor: te pido perdón, porque me he preocupado por las cosas que no me has dado, o las cosas que no tengo. Se me ha olvidado la gran gracia que me has dado. La gran gracia de caminar en esa salvación todos los días de mi vida. No cuidándola porque se me puede perder, sino cuidando, Señor, en vivir en ella, porque me puedo olvidar de ella y puedo volver a vivir miserable. Perdóname, Señor. Dile al Señor: perdóname, Señor. Ahora yo quiero hacer una oración con todos aquellos que a lo mejor nunca han hecho esta oración y quieren vivir esa nueva vida en Cristo, que puedan decir: yo quiero empezar a vivir esta vida. Levanta tu mano. Yo voy a hacer una oración y tú la repites ahí donde estás. Si nunca has hecho una oración de tal manera que le puedas decir: yo quiero esa nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a ver, esta es una serie de enseñanzas que te va a enseñar qué sigue, qué paso sigue, por qué hay que vivir una nueva vida. Primeramente es porque Dios te hace libre del pecado, que te ata, te hace una vida miserable, te vive sin paz. Pero hay más que eso todavía. Si quieres hacer esta oración y decirle hoy: Señor, yo quiero, Dios te bendiga.
Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hay gente que está levantando su mano. Sí, no la baje. Alguien se acerca ahí con los que levantaron la mano y pónganse atrás para orar por ellos. Y ustedes que levantaron su mano y junto con todos nosotros vamos a decir: Señor Jesús, yo te pido perdón por mi pecado, por mis pecados que he cometido, pero también por el pecado que como ser humano vengo arrastrando, que me ha impedido tener una relación personal contigo. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me des una nueva vida. Te pido que mandes tu Espíritu Santo en mí y poder vivir un nuevo nacimiento, poder vivir en arrepentimiento todos los días de mi vida. Y cuídame, enséñame como un padre a su hijo enseña los primeros pasos. Te entrego mi vida, Jesús. Hoy quiero aprender, empezar a aprender una nueva vida en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.